Buenas noches y bienvenidos un día más a Abierto por Vacaciones. Hoy jueves 27 de julio, una versión más reducida de este programa que hacemos normalmente, solo de media hora, porque ya saben que a las 10 y poco vendrá Abriendo Campos con los temas de agricultura y ganadería. Nosotros hoy vamos a tener un invitado, lo vamos a presentar enseguida, pero hoy la noticia del día, sin duda, que están siguiendo además mucho en las redes sociales, es ese gran incendio que se ha producido otra vez en Yeste, una zona forestal donde han ardido, bueno, pues los últimos datos que teníamos eran unas 60 hectáreas quemadas hasta ahora en el paraje La Parrilla, 100 personas evacuadas de 3 lugares distintos, un incendio que se detectaba esta mañana a las 11:18, como decimos, en La Parrilla. Ante la proximidad de personas y viviendas se declaraba el nivel 1 de emergencias esta misma mañana. Se desalojaba entre estas 100 personas a 54 niños y 14 monitores de un campamento cercano en La Raspilla, que han sido trasladados a Yeste, y se desalojaban a los habitantes de las pedanías de Las Parrillas y Las Quebradas. Es una zona de pino fundamentalmente, y ha llegado a entrar a la zona de los Calares del Río Mundo 125 medios que están colaborando con la ayuda también de medios del Ministerio, de la región de Andalucía y también de la región de Murcia. Estas horas, bueno, pues el incendio no se encuentra controlado. De hecho, bueno, pues ha ardido más de lo que se preveía en un principio. Es una zona de difícil acceso y, como decimos, un total de 125 personas que están movilizados desde esta mañana. Esperemos que se controle y nosotros seguiremos atentos. Hay un equipo de Televisión Ellín que se encuentra en estos momentos allí grabando todas las imágenes y las declaraciones que también vamos a poder contar. Cuando las tengamos las pondremos a las redes sociales y mañana las informaremos también aquí en Televisión Ellín sobre todo este asunto. Eso es en Yeste. A estas horas, como decimos, durante esta tarde se estaba produciendo todavía esa movilización de medios y, como decimos, esperemos que pronto se dé, por lo menos, por controlado. Otra noticia que también hemos conocido hoy, que ya llevamos tratando, que es esa ley de la pesca, pesca y caza. Ya saben, posturas encontradas entre los pescadores, entre los cazadores y entre, en este caso, los grupos políticos que votaron para que las especies invasoras sean declaradas no aptas para la pesca. Ya sabemos que hay una movilización de pescadores y cazadores muy grandes, y en este caso, bueno, pues los grupos ahí en el Parlamento aprobaron que no se cambiara esa ley y que no se pudiera seguir cazando. Esta plataforma precisamente de la pesca había convocado en las 5 capitales hoy una cacerolada, una manifestación en las sedes principales del PSOE, en este caso, que es el que querían que votara a favor de la ley. Ya sabemos que Manuel González Ramos, como nos decía, está preparando precisamente un cambio en su votación, y escasamente vamos a ver las imágenes. Ahí están, pues unas 20 personas se encontraban únicamente en la sede de Pedro Coca, en la sede del PSOE de Albacete, mucho menos de lo que se esperaba en esta protesta de los pescadores que se ha realizado, como decimos, en las 5 provincias de Castilla-La Mancha, en las sedes del Partido Socialista. Bueno, pues esa es la noticia, las 2 noticias, sobre todo esa importante del incendio de Yeste. Continuaremos con este seguimiento. Parece ser que va a costar controlarlo. Las labores de extinción, lógicamente, con varias regiones ya, también desde Andalucía se enviaba ese apoyo, y, lógicamente, bueno, por muchos medios enviados también a nivel nacional desde el Ministerio. Y bueno, pues esperemos que se controle lo primero dentro de poco, y, lógicamente, pues luego también que se consiga extinguir. Nosotros estaremos dándoles información también a través de las redes sociales, minuto a minuto, de lo que pasa a pocos kilómetros de aquí, en esa zona de Yeste. Y vamos a continuar con el programa de hoy, un programa que, como saben, es más reducido de lo habitual, al ser jueves, porque tenemos precisamente ahora otro programa de esta casa semanal, que es el programa de Abriendo Campos, donde trataremos temas de agricultura y ganadería. De momento, hasta que llegue esa hora, vamos a hacer una entrevista también hablando de temas puramente locales con una persona, como es el invitado que tenemos,
que aunque no se dedica profesionalmente al estudio de la historia local, sí que es verdad pues, que tiene documentación, información que ya querrían para sí, ¿no? Muchos que se dedican precisamente a la historia debido pues, a este hobby que tiene, ¿no? Él es un estudioso de la historia local, como decimos, investigador, ¿no? Amateur también podríamos llamarlo, y es Juanjo Villena. Juanjo, buenas noches. Hola, buenas noches. Además, muy activo en redes sociales, donde te gusta, bueno, pues estar interactuando con gente que también, aquí en la comarca, no solo en Ellín, pues también se interesa también por la historia de nuestra zona. Sí, bueno, es, digamos, compartir información muchas veces y luego también hacer una crítica sana de algunos temas que aparecen por ahí. Pero bueno, es como todo el mundo, ya el que no participa en redes sociales parece que ya no existe, ¿no? Sí. Bueno, pues no tenemos mucho tiempo, son unos 20 minutos, 20-25 minutos lo que tenemos, Juanjo, pero yo creo que podemos profundizar en algunos temas importantes, además que son de actualidad. Y el primero que te quería nombrar, precisamente, bueno, pues lo conocíamos, lo hemos conocido desde Tobarra, aunque sí que es verdad, porque ahora recordaremos que en Ellín lo tenemos muy presente, que lo hemos encontrado aquí en esta revista, en la Hermandad de San Roque, que bueno, pues en los últimos años, una buena iniciativa además, se dedican a publicar artículos de gente sobre aspectos locales, ¿no? Locales de Tobarra en sí, gente pues, que ha conseguido información y que se va desarrollando en estas páginas. Una de ellas, bueno, pues tiene tu firma y habla precisamente, bueno, pues de otro hecho o de algo que tiene mucha relación también con un acuerdo plenario, que ahora hablaremos también, que existe. Y bueno, una tradición que era la de los caldereros aquí en la comarca, ¿no? Sí. Háblanos un poco qué tiene que ver todo esto que estamos diciendo, Italia, Tobarra, Ellín, el Pleno. Bueno, es complicado, la verdad, de asimilar, ¿no? Desde hace unos años sí que estoy participando con la Hermandad de San Roque de Tobarra. Me solicitaron hace mucho tiempo si podía incluir algún artículo relacionado con la historia, porque ellos a través de esta revista lo que hacen es desempolvar esa historia de su pueblo y de sus tradiciones, y bueno, pues vamos colaborando, ¿no? Entonces, un antepasado mío era, digamos, el primer calderero que llegó a estas tierras procedente de Italia, y hace poco pues hemos encontrado otra familia descendiente tal que se ramifica. Con Nicarro, ¿no? En italiano era Cerniciaro, y ya como aquí escribían conforme oían, pues Cerniciaro, Chonicharro, o sea, ya se castellanizó de cualquier forma los apellidos, ¿no? Y ya digo, pues un hecho de esto fortuito, que aparece un nombre en una esquela y tal, y que te fijas, pues ves un apellido que te suena, y bueno, pues empiezas a indagar y bueno, desempolvé esta historia que ni siquiera la familia la conocía, o la conocía vagamente, y la ramificación de esa familia, y bueno, llegamos hasta Gramón, que también tiene pues descendencia de este Esteban Lamoglia, que es el calderero que sucedió tras la muerte de mi antepasado, pues sucedió con la calderería. Así se llama el artículo, Esteban Lamoglia, por si alguien lo quiere leer y lo quiere buscar, Esteban Lamoglia, el calderero de San Blas. Sí, porque vivía en la calle San Blas, no por otra cosa. Y estamos hablando de una época, lo digo por referenciar a la gente, en el siglo XIX, ¿no? Sí, mi antepasado llegó aquí en 1830 y Esteban llegó en 1860 más o menos, tras la muerte la muerte fortuita por causa de la epidemia de cólera que asoló Tobarra, pues por comunicación con la familia, etcétera, etcétera, pues llegó Esteban y se estableció en esta zona. Entonces ya digo, a uno de los descendientes con 92 años, cuando yo le desempolvo estos papeles y le desempolvo un poco la historia familiar, pues el hombre hasta se llegó a emocionar y bueno, pues fue muy bonito. Porque yo creo que lo importante de este artículo, de esta referencia que se hace de los caldereros, que es verdad que venimos hablando contigo particularmente, y luego sí que ha habido alguien más que también ha intentado investigar, aquí en Ellín y en el pueblo, en Ribello, ¿no? Ribello, escrito Ribello en italiano, está acreditado como el primer calderero, lo que has escrito aquí. Sí, bueno, hubo más, lo que pasa es que, a ver, en Ribello lo que no sabían muy bien era hacia dónde partían sus paisanos, ¿no?
Entonces, cuando yo desempolvo esto y me pongo en contacto con ellos, pues con mucha alegría, pues vieron dónde fueron a parar algunos de sus gentes, ¿no? Y a raíz de aquella publicación, bueno, el nombre del jardín y tal, pues han sido infinidad de gente, descendiente también de caldereros de Ribelo, de toda España, que se han ido poniendo en contacto conmigo y hemos ido desempolvando esas historias familiares. Y hasta se ha creado un grupo. Hasta se ha creado un grupo en Facebook que tenéis sí, también. Sí, pero lo gestionan directamente desde Ribelo, que me hace mucha más ilusión porque va escrito en italiano y son su gente y su historia. Ellos conocen parte de Jin ya a partir precisamente de este vínculo que se ha hecho, muchos descendientes, ¿no? que vienen con esos apellidos, que se habrán castellanizado muchos de ellos, y Tobarra también vemos que también entra aquí, Agramón, y aquí ya nos entra hasta Filipinas, ¿no? Háblanos un poco por qué. Sí, bueno, Esteban Lamoglia, digamos que tiene hermanos y tiene familiares en Ribelo, pues un pariente suyo, digamos que cuando Filipinas era español, pues a una señora española le toca la lotería en aquella época y le toca una cantidad brutal entonces eran pesos de plata. Y como el marido estaba, digamos, en una guarnición allí, pues ella dona ese dinero para que se haga un retablo en oro y en plata en Manila. Y se la encarga a Giuseppe Lamoglia, que es el que realiza aquella obra. Pero bueno, podemos encontrar en la Catedral de Sevilla obras de orfebrería hechas por ellos, en Lietor hay un cáliz hecho por ellos también, y hay muchísimas piececitas que al ser de cobre o de latón y tal, pues no se le da la importancia. Hechos por ellos, que hay que decir que no es que se hayan importado, sino que lo hicieron cuando estuvieron aquí. Lo fabricaban aquí. Y se establecieron aquí por la proximidad también de la fábrica de Riopa. Y cuando hice un poco el estudio, pues vimos hasta facturas que el ayuntamiento pagaba a estos artesanos para, digamos, reparar instrumentos o confeccionar instrumentos de música. Y entonces sospeché, bueno, pude llegar un poco a la conclusión de que pues, no iban a hacer una trompeta, que era muy difícil, ¿no? Pero posiblemente la caja de un tambor podría ser. ¿Por qué? Porque solamente accedían ellos al cobre y al latón, era como una licencia especial para acceder a esos metales, digamos, seminobles de la época. ¿Qué has dicho ahí en Tobarra cuando has sacado de un poco también esta historia y el cronista oficial, que también sabemos que se mueve mucho, no sé si el alcalde del ayuntamiento, alguno ha tenido contacto contigo? No sé si la has leído aún porque se presentó hace poquito, sé que a la familia pues le encantó, evidentemente, e incluso de Barcelona, que hay descendientes y tal, pues imagínate, ¿no? que una historia que no conoces de tu propia familia, que alguien te la desempolve y la veas publicada ahí, pues da un poquillo de alegría, ¿no? Sí. Alegría que bueno, pues que hayan estado aquí, que ese gremio, el de los caldereros, lógicamente ya extinguido, pues que tuviera tanta importancia, tanta potencia en su época. Ribelo, un pueblo muy pequeñito, ¿no? Más pequeño que Jin, que sí que es verdad que lo conocimos a través de primero cuando se dio un parque, el Parque de los Caldereros de Ribelo, que además creo que está en español y en italiano, se iba a poner en español y en italiano. Y hay algo que te quería preguntar porque se llegó a probar, además nos hace ilusión, ¿no? Porque no es fácil conseguir vínculos con otros pueblos, sobre todo de fuera de España, porque aquí bueno, podemos tener vínculos con otros pueblos, por ejemplo, que tocan el tambor, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero este vínculo que has encontrado tú, el del gremio de los caldereros, el de nuestros antepasados, ¿no? Es importante. Se aprobó en pleno, que se iban a empezar los trámites de hermanamiento. ¿Cómo van esos trámites? ¿Tenías constancia tú? Pues yo a nivel oficial no tengo constancia. Sé que se aprobó en un pleno la constitución de una no sé cómo decirlo, una comisión para llevar este tema. Pero eso fue en septiembre del año pasado y yo hasta la fecha, no sé que se le achacó mucho al anterior secretario, pero no tengo noticia más allá de eso. Lo que sí que tengo, pues, es que a través de mí, la gente de allí sí que tiene mucha ilusión con ese hermanamiento, incluso hasta el director de un instituto de allí, pues sí que solicitó el poder tener contacto a los chavales de allí
con los chavales de aquí, utilizando el inglés, no sé por qué, pero bueno, el inglés, la lengua de moda, ¿no?, para hacer intercambios culturales y además lingüísticos. Y entonces se llegó a un acuerdo con Justo Millán, que seguramente el próximo año ya empiecen esos tipos de intercambios lingüísticos. Muy bien, bueno, pues es algo interesante. De esto lo voy a enlazar con otro tema, porque creo que además a nivel económico también podría ayudar al ayuntamiento, porque creo que hay una partida en Europa, para los pueblos que se puedan hermanar, ¿no? Sí, hay un programa europeo que sí que facilita los intercambios culturales entre pueblos, dando una ayuda. Entonces esa ayuda pues se convoca me parece que son cada 6 meses o una cosa así, y bueno, se solicita, se manda una pequeña memoria y tal, y si se aprueba pues tienes un dinero para, digamos, llevar a cabo este tipo de intercambios. Los programas son a lo largo de varios años, no es un programa anual, sino es un programa multianual, y bueno, solamente es solicitarlo y esperar a que te lo apruebe. Hay que decir que solamente hay un pueblo en España que solicita ese tipo de ayudas. ¿Solo hay? Un pueblo. ¿Cuál? No lo sé, creo que es de la parte de Andalucía, pero hay un pueblo pequeñito que está hermanado con otro pueblo extranjero de la Unión Europea, y solamente hay un pueblo que solicita este tipo de ayudas. Nosotros, si nos decidimos, seríamos el segundo pueblo de España que solicitamos este tipo de ayudas. O sea, hay mucho dinero desaprovechado en este tipo, pues sí, o en otro tipo de cosas. Hay muchos hermanamientos, ¿eh? Sí que hay hermanamientos, pero seguramente no se mueve esto. Y además hay que hacer una memoria, me parece que son de como máximo 3.000 caracteres, o sea, 2 folios. Luego, si tenemos tiempo, volvemos a lo del BIC. Dime. Te iba a comentar que fíjate si nos conocen bien, que hasta ellos este año siguieron la Semana Santa de Ellín desde la biblioteca, siguieron no sé qué procesión que emitisteis vosotros, y hasta hacen los vídeos de Semana Santa promocionándola. O sea, ¿Ah, sí? Hay que ponerse un poquito en el lugar. Sí. Qué bueno. Sí, o sea, que ellos siguen teniendo ese cariño hacia Ellín. Sí, hay que demostrarles también el contrario, la reciprocidad. Bueno, ayudas que luego, si tenemos tiempo, bueno, mira, podemos tratarlas ya. Por ejemplo, el tema de franciscanos. Juanjo, tú también has seguido ese tema, nos has firmado el convenio. ¿Eres más optimista con que ya se reabra, se pidan esas ayudas? Bueno. Tenemos, por cierto, Marcial Marín ya nos ha confirmado que va a estar aquí también a hablar de esas ayudas, aunque no es su departamento, que es Cultura, pero él fue el que las presentó aquí en Ellín. 1,5%, un importe se puede considerar importante, porque creo que se puede cubrir hasta el 50% de los gastos, hablaba algo así. Lo que te den, bienvenido es. El tema de franciscanos no me hace mucha gracia cuando empieza a aparecer ya mucha gente y tal, pero a mí que me gusta siempre hacer una cronología de los hechos, es ver la repercusión que tuvo que una noticia tan simple como el dar a luz de quién era la titularidad de ese convento, y también dar a luz por otra persona el estado de protección que tenía el edificio, pues fue el que originó todo este revuelo durante 4 o 5 años que llevamos ya con el tema de franciscanos, sin contar lo que hubo anteriormente desde la desamortización, ¿no? Entonces, en aquella época que se constituyó una plataforma, hubo mucha gente al principio que se quería involucrar, luego se fueron, bueno, lo que pasa en este pueblo, ¿no?, que aquí existe el efecto gaseosa, ¿no? Sí. Explotamos de golpe y luego nos vamos relajando. Un grupo decidimos de crear una herramienta para poder acogerse a ese tipo de ayudas del 1,5% cultural. Y en aquella época las ayudas solamente se le concedían a aquellos bienes declarados de interés cultural. Si no estaba declarado de bien de interés cultural, no tenías acceso a este tipo de ayudas. Entonces vimos la posibilidad de que, como el expediente que había estaba caducado, pues realizar por nosotros mismos un expediente que fuese lo suficientemente completo para que no cayese en un saco roto, que no tuviese peros a la hora de que fuese rechazado, ¿no? Y que ahora mismo, entonces nosotros comunicamos a la antigua corporación y comunicamos a esta de que eso sería una herramienta para conseguir una declaración BIC, y a través de esa declaración BIC
o sea, bien de interés cultural, poderse acoger a las ayudas del 1,5%. En aquella época, pues bueno, estábamos un poco locos, esta gente de tal, pero ahora ya empezamos a hablar de ese 1,5% a gentes que antes pues no se hacía tanto caso a este tipo de ayudas. Pero sí que otros pueblos sí que se acogieron a ellos. Riópar pudo recuperar su fábrica de cobre, el tema de la serrería, el castillo de Almansa, etcétera, etcétera. Muchas obras importantes sí que se acogieron a ese tipo y pueden recuperar. Y luego hay otro, que es que el conjunto histórico de Llín también está declarado bien de interés cultural, pero nunca se ha acogido a este tipo de ayudas, que se sepa, o que yo sepa, y podría haber remodelado porque hay ayudas para lo que es la recuperación paisajística urbana de los conjuntos, conjuntos históricos. O sea, tenemos ese dinero, pero seguramente nos ha costado mucho trabajo el presentar memoria y el hacer fuerza e hincapié para que lleguen esas ayudas al municipio. Ahora está parado ese expediente, pero bueno, esperemos que no se pierda, que es lo importante. Bueno, ahí está, nosotros lo tenemos a la disposición de quien lo quiera. El tema de franciscano, vamos a ir rápidamente porque bueno, tenemos hoy muy poco tiempo, pero sí que es verdad que hay varios temas que quería tocar contigo. Hay otro tema importante que también ha sido noticia en los últimos días y que va a seguir siendo noticia, afortunada o desgraciadamente, porque aquí son dos temas distintos, el Camarillas, la variante y el agua, el recrecimiento del Camarillas. Juanjo, es un tema que tú también conoces bien. Independientemente, ¿no?, de la visita del ministro, de que no haya llamado a nadie de Llín, de que en Murcia se dé por hecho que se vaya a hacer el recrecimiento, nosotros tenemos pendiente también hacer un reportaje allí en la zona, porque es que estamos hablando de una zona patrimonial, una zona natural, una zona, lógicamente, donde el agua es vida, ¿no? La agricultura. ¿Es necesaria ahora mismo esa obra así? Tú también, a nivel profesional, conoces, por ejemplo, todo lo que es el tema hidráulico. Que este tema se puede tocar desde distintos puntos de vista, ¿no? Hay un punto de vista político, que ya se sabe que bueno, es vendible cualquier obra o cualquier infraestructura, sea la que sea, ¿no? Luego está el aspecto técnico. ¿Es posible hacer una presa o recrecer una presa? Porque esto de recrecer hay que tomarlo entre comillas, ya lo explicamos. Pues técnicamente sí, porque si hemos mandado una sonda a un cometa para explorarlo, pues perfectamente podemos hacer un muro de hormigón. Pero luego tenemos otro punto de vista que es, digamos, el técnico unido al lógico, o sea, utilizar la lógica sobre eso. ¿Es lógico hacer un recrecimiento de una presa en una cuenca deficitaria de agua? Es como, por ejemplo... Deficitaria desde el origen, además. Sí, sí, desde cualquier cauce que veamos, pues seguramente no. Y fíjate que cuando tomas este tema, yo me remonto a los inicios de los orígenes del Camarillas, ¿no? Desde que se gesta esta obra, allá por el siglo, a principios del siglo XX. Entonces, en aquella época, en 1927, que es cuando se empieza ya a ver la viabilidad, o sea, empieza a estudiarse la viabilidad de crear otro pantano que ayudase al del Talave, que se terminó en 1918, para, digamos, contener las avenidas que podían haber, tanto por parte de la Rambla de Tobarra, o el arroyo de Tobarra, como la del Río Mundo, que eso lo contiene el Camarillas. O sea, el Talave solamente contenía las avenidas del Río Mundo, pero el Camarillas iba a contener tanto las avenidas de la Rambla de Tobarra como la del Río Mundo. Y la única justificación que se veía en aquel momento pues era crear una presa para controlar esas avenidas, de hecho, o sea, aprovechando eso, también controlar el regadío de su zona de influencia, o sea, todo eso viene súper detallado en aquella época, sí. Y luego, como estaba de moda la energía eléctrica, pues turbinar, ¿no? Turbinar es generar electricidad de aquella agua. Pues en aquella época ya se estudió la viabilidad con estudios pluviométricos de la época. Y ahora estamos haciendo un estudio pluviométrico, entre comillas, que no sé si se estará haciendo o no, casi con los mismos datos de 1927. Entonces bueno, la pluviometría de hoy no tiene nada que ver con aquella ni tal. O sea, lo del cambio climático es cierto y se nota
digamos, pues año a año, ¿no? Son más secos, hay menos agua. Todas las fuentes tanto del Segura como la cabecera del trasvase, como están prácticamente a cero y se van a mantener así durante mucho tiempo. Y tal, por eso que técnicamente es complicado. Y luego recrecer una presa no es llegar y sobre la presa existente levantar un muro. O sea, la obra tiene que contener toda la presión en la base. Entonces la base está hecha para aguantar la presión a la que fue construida. Que fue construida, que era para 44 metros. En aquella época ya querían subir hasta 44 metros, pero había que desviar la línea férrea. Y en la época actual, primero se ha desviado la línea férrea, como vendiéndonos que se llega mucho antes a Murcia, etcétera, etcétera, que se acorta en 17 kilómetros, que va a suponer más velocidad y tal. Solamente tenemos, me parece, que 2 paradas en Ellín del tren. O sea que prácticamente nos da exactamente igual. Pero sí que eso llevaba aparejado el otro estudio, que era el de recrecimiento. Para recrecer hay que recrecer desde el cimiento, y a los 44 metros que hay actualmente de presa hay que añadir otros 25 más, que es lo que se prevé, que se quiere tal. O sea, técnicamente es muy difícil prácticamente demoler la que hay y hacer una nueva. Pero fíjate que en la época, conforme se construye la presa, se van dando cuenta de fallas en el terreno. O sea, el terreno se llega a paralizar la obra. La obra se inicia en 1932. O sea, se proyecta en el 29, se empiezan las obras en el 32, en la época de la República, se paraliza en la Guerra Civil y se vuelven a reanudar los estudios, se empieza otra vez a recopilar información en los años 41, y en los años 50, cuando ya se tiene prácticamente terminada la presa, se dan cuenta de que hay que anclar mejor el muro. Entonces empiezan a inyectar lo que es hormigones tanto en las paredes laterales como en el fondo, porque hay cierta inestabilidad en el terreno. Y ahora mismo entonces... Ahora le subes otros 25 metros más y ves la inestabilidad que eso provocaría en ese terreno. Inestabilidad en el terreno, lógicamente también muchos afectados, y también hay que decir que claro, que habría zonas anegadas, diques de contención, habría que hacer aquí pues una ingeniería también, claro, que con lo que no se cuenta en estos momentos, una inversión y un impacto ambiental, por cierto, ¿no? que desde 2015 está asignado, ahora parece que se ha vuelto a asignar en los presupuestos, no sabemos nada, Aquamed está ahí por medio. Bueno, hay varias cosas con este tema. La obra fue proyectada para contener 43 metros cúbicos, creo, hectómetros cúbicos, que diga. El recrecimiento supone la contención de 200 hectómetros cúbicos, o sea, 4 pantanos del Camarillas en el mismo lugar. O sea, el agua subiría, si hubiese agua suficiente para llegar hasta la cota de presa, pues anegaría pues 25 metros en la línea, o sea, la curva de nivel correspondiente, o sea, una superficie muy grande. Y entonces, bueno, luego ya digo, a mí lo que más miedo me da es la contención, pero se puede hacer, se hormigona todo el estrecho de los Almadenes, el cañón de los Almadenes, y no pasa absolutamente nada. Bueno, seguiremos atentos a este tema. Luego lo de la adjudicación de 2015, sí que es cierto que en 2015 se adjudica ya por parte de la Confederación Hidrográfica, por presidencia de la Confederación Hidrográfica, se contratan ya los servicios de una empresa para que empiecen los estudios geológicos, los topográficos y las soluciones a un recrecimiento de esa presa. Le digo que nos queda ya muy poco tiempo, apenas 2 minutos para terminar el programa de hoy, pero sí que quería que nos terminaras comentando otro aspecto también importante. Ya sabemos que se va a ampliar el cementerio, un cementerio donde bueno, pues, se van a hacer esas labores, excavación, y aquí hay un tema que ayer le preguntábamos al concejal, ¿no? El de la fosa común, el de estas plataformas que están buscando todavía restos, ¿no? Desde la Guerra Civil, y te queríamos preguntar a ti qué información cuentas con el cementerio, con la historia de los cementerios, la ampliación ahora mismo. Hay documentos sobre posibles zonas de... Lo que pasa es que, a ver, el conflicto de la Guerra Civil, digamos que fue en las dos etapas, por decirlo de alguna forma.
en un principio, cuando se da el golpe de Estado, pues digamos que hay una persecución de digamos, la gente que era conocedora de que estaba en un Estado de Derecho de aquella época, mejor o peor, pero que estaba en un Estado de Derecho y que no querían a golpistas dentro de tal. Y entonces hubo una persecución a los que apoyaban tanto al golpe de Estado como al que daban cobijo, como a gente sospechosa, etcétera, etcétera. Y luego cuando termina el conflicto fue al revés, ¿no? Se represalió justo a aquellos que defendieron hasta el último momento pues aquel régimen que era legítimo, ¿no? Lo que no era legítimo pues era el golpe de Estado. Entonces, sí que es cierto que un bando sí que tiene fosas comunes a los que se ejecutaron en un momento, pero no hay, en otro momento, no hay constancia de dónde están enterrados. Y pueden estar en Badajoz, como pueden estar en otro sitio. O sea, ¿por qué? Porque salían de aquí y no sabía ya dónde iban a parar. Entonces, de un bando sí que se sabe que están en fosas, dentro de los cementerios, pero en otros casos no se sabe dónde están. Que es un poco el tema. Entonces sí que hay que, con mucha prudencia, pues a la hora de remodelar o tocar ciertas zonas y tal y cual. Y la historia del cementerio, pues también es otra historia que cuando empiezas a indagar, pues siempre tiras desde lo más antiguo que podía haber, y son esas zonas. El primer cementerio que tenemos en Ellín, pues es la Asunción. Luego tenemos al convento de franciscanos, que también es otro cementerio. Otro cementerio era el antiguo hospital del Raval, el que se conocía como de los Remedios, donde iba toda la gente transeúnte y los pobres, y escasamente hay 5 o 6 enterramientos en el Rosario, y hasta 1805 no se construye el primer cementerio. Es una obra pues muy importante, era obligada por el tema de salubridad pública, unas leyes de salubridad pública, que había que sacar fuera de las ciudades todos los enterramientos. Y bueno, pues a lo largo del siglo XIX fue cambiando, ¿no?, la ubicación, incluso hasta hubo cementerios civiles, que no sabemos a ciencia cierta si estaban dentro de los cementerios que ya había o eran ajenos, ¿no? Y bueno, pues hubo hasta cosas curiosas, ¿no?, como que el enterramiento, que en un principio estaba en las iglesias, el control total era de la iglesia, pero cuando, claro, se va a sacar fuera, como que el negocio se nos escapa de las manos, ¿no? Y entonces se quiere recuperar o no perder ese negocio. Y digo negocio porque un entierro de aquella época valía 600 reales. Y entonces era mucho dinero, y era mucho dinero que se podía perder, ¿no? Entonces se quería aislar. Hay la necesidad de crear un cementerio nuevo, y el clero se opone al cementerio nuevo, por esta misma razón, ¿no? Entonces hubo un cementerio, todo el mundo lo conoce, que es donde estaba la fábrica de Garulé. Ese cementerio se queda pequeño en muy poco tiempo, hay unas inundaciones, incluso los féretros empezaron a flotar dentro de ese cementerio, y se construye lo que es el nuevo. El proyecto, en un principio, decide Justo Millán hacer la obra, pero era carísimo y el ayuntamiento decide que no, que lo hace otro arquitecto. Y cosas de la vida, pues en 1906 Justo Millán remata el cementerio con el pórtico y tal, siendo alcalde su hijo. O sea, podemos ver ahí todo en casa. Todo en casa, ¿no? Su padre era secretario del ayuntamiento y él se hace arquitecto municipal, y luego su hijo. Bueno, toda esa historia que es muy interesante también conocer. Pues sí, tendríamos para hablar aquí horas y horas de todo lo que es la historia local. Juanjo, te seguiremos llamando, porque quedan muchos temas, y yo creo que conforme avanza la actualidad, lógicamente, esto tiene chicha, ¿no?, como se suele decir, para tratar. Nosotros te agradecemos que hayas estado aquí, y ya te digo que te seguiremos llamando para cualquier otro aspecto, y estaremos en contacto por las redes. Cuando queráis. Juanjo Villena, estudioso de la historia local. Pasan ahora mismo, bueno, escasos minutos de las 10 de la noche. Vamos a terminar ya porque, como decimos, va a empezar ahora Abriendo Campos, agricultura y ganadería, que van a tener pues en 3-4 minutos. Y como siempre, pues nosotros, esta es la versión reducida que hacemos semanalmente del programa Abierto por Vacaciones, pero mañana volvemos a la misma hora. Nos vemos, como decimos, puntuales para terminar la semana viernes a las 9:30 aquí en Televisión Ellín. Por cierto,
sigan atentos a Facebook porque estamos muy pendientes de ese incendio. Hasta mañana.